Bien, vamos a hablar hoy acerca del cuento maravilloso. Cuento maravilloso, estamos hablando de género narrativo. Ustedes saben, dentro del género narrativo tenemos narraciones largas o breves. El cuento es un tipo de narración breve, ¿sí? Dentro de estas narraciones breves hemos distinguido dos grupos. El grupo de los textos realistas y los textos no realistas. Dentro de los realistas nombramos el realista propiamente dicho y nombramos al cuento policial, ¿sí? Que es otro tipo de cuento realista. Ahora vamos a pasar al otro grupo, que es el grupo de los cuentos, de los textos no realistas, ¿sí? El primero de ellos es el cuento maravilloso, que es el que vamos a ver ahora. Después vamos a ver el cuento fantástico. Después vamos a trabajar sobre el cuento de ciencia ficción y con los chicos de segundo vamos a agregar un cuarto tipo de cuento no realista, que es el cuento extraño. Comenzamos entonces con el cuento maravilloso. Cuando hablamos de cuento maravilloso nos estamos refiriendo a estos cuentos que nosotros conocemos de toda la vida, esos que comienzan con había una vez y que nosotros hemos escuchado de muchos ámbitos. Los que somos más grandes por ahí los hemos escuchado de boca de nuestros abuelitos cuando éramos chicos, y los más jóvenes seguramente los habrán visto a través de la pantalla grande en versiones de Disney seguramente, bueno, y otras compañías. ¿De qué hablamos cuando hablamos de un cuento maravilloso? Bien, el cuento maravilloso tiene como origen, son los más antiguos de todos, son cuentos tradicionales, ¿sí? Que han tenido una tradición oral a lo largo de muchos siglos. No podemos fijar con certeza cuál es el origen de cada uno de estos cuentos. Cuando hablo de cuentos maravillosos me refiero, pienso por ejemplo, cuento de Caperucita Roja, Cenicienta, Blancanieves, La Bella Durmiente y estos, ¿no? Otros más. Eh, no se sabe con precisión cuándo se originaron. Sabemos que son de origen anónimo porque no hay un autor único que haya puesto su nombre y apellido, y sabemos que son de origen popular. ¿Por qué? Porque surgen de un pueblo, ¿sí? De una tradición, de una cultura o de un pueblo particular. Pero al mismo tiempo, muchos de los elementos de estos cuentos son comunes, elementos comunes en diferentes culturas, y por ahí la misma historia ha pasado con distintos detalles de generación en generación en diferentes culturas. Por eso es que sobre el mismo tema tenemos muchos relatos distintos o muchas versiones. Por darles un ejemplo, eh, la versión que vamos a ver nosotros de La Bella Durmiente del Bosque con los chicos de primer año, si bien está firmada por Charles Perrault, que es un autor francés, no es que él la inventó, sino que él es un recopilador, ¿sí? Porque, repito este concepto, el autor de los cuentos maravillosos es un autor anónimo. No sabemos exactamente quién fue, porque es un origen colectivo, más bien popular, ¿sí? ¿Dónde transcurren estos cuentos? Bueno, estos cuentos suelen comenzar con la frase había una vez en un país muy muy lejano, hace mucho mucho tiempo. Entonces transcurren en un ámbito, en un espacio eh, impreciso y en un tiempo remoto, ¿sí? No precisamos ni el lugar ni el espacio. ¿Por qué? Porque se produce algo muy interesante que es particular de estos textos, y es que se produce una especie de acuerdo entre el autor y el lector, o el narrador y el lector. Desde que el cuento arranca diciendo había una vez, nosotros los lectores ya sabemos que no va a transcurrir en el mundo real que conocemos, ¿sí? En este mundo que tiene estas leyes físicas, sino que va a transcurrir en un ámbito, en un mundo paralelo, en otro mundo que tiene sus propias reglas, en las que las leyes físicas pueden ser quebrantadas. Por ejemplo, hay elementos que vuelan, puede ser una alfombra voladora o una escoba que vuela, o puede haber una lámpara mágica que la frotas y sale un genio. Y el lector no se sorprende porque ya sabe que mientras dure la ficción del cuento, estas cosas son posibles. Entonces el lector no se sorprende. Eh, los personajes del cuento maravilloso se clasifican en dos tipos, pero aparte la palabra tipo se aplica particularmente a estos personajes porque son personajes típicos. ¿Qué significa? Son tipos, son personajes que tienen determinadas características que conservan a lo largo de todo el texto, de todo el cuento,
y que no suelen cambiar, ¿sí? Estas características. Y que además es el mismo modelo, el mismo molde, son como personajes hechos con un moldecito que va a volver a aparecer del mismo modo en otros cuentos con pequeñas variaciones. Estos personajes se clasifican en dos grupos, les decía, el protagonista y el antagonista. El protagonista suele ser de clase social noble, suele ser rico, suele ser hermoso, joven, suele ser, si es un príncipe, si es un varón, suele ser valiente, si es una princesa, suele ser hermosa, dulce, tierna y habilidosa. Eh, y todas características positivas, mientras que el antagonista es justo su opuesto, todas características negativas, suele ser viejo, feo, no necesariamente pobre, pero suele ser malvado, ruin, y entonces va a tratar de estorbar siempre al protagonista. Este protagonista suele tener en el texto un objetivo o una misión que cumplir, que llevar a cabo. Para eso va a utilizar un elemento mágico o un ayudante con características mágicas. Por ejemplo, la lámpara que les nombraba hace un rato, o una hada madrina, o una varita mágica, o un sombrero que te convierte a ser invisible. Siempre va a haber algún elemento mágico o un ayudante con algún superpoder o algún superpoder, alguna cosa específica que le sirva o que le ayude al protagonista a cumplir con su objetivo. Mientras tanto, el antagonista va a intentar impedir que el protagonista cumpla con su objetivo o con su misión. ¿Cómo termina invariablemente el cuento maravilloso? El cuento maravilloso siempre termina bien. Los buenos son recompensados y los malos son castigados. Y el orden del mundo, este mundo imaginario, se restablece. Bueno, ¿por qué motivo la gente a lo largo de los siglos ha inventado estos cuentos maravillosos? Por la necesidad de escapar a una realidad que no cumple con nuestras expectativas. Todos desearíamos ser como el protagonista, bellos, jóvenes eternamente, ricos, poderosos, nobles, y sin embargo no lo somos. La mayoría, la verdad es que no somos todas estas cosas. ¿Y qué función cumple en el cuento el antagonista? Bueno, está encarnando los miedos que los seres humanos tenemos, las limitaciones, las cosas que nos entorpecen. ¿Sí? Piensen, por ejemplo, en la Edad Media, un dictador, bueno, Edad Media, ¿no? Un dictador, una situación adversa, la falta de dinero, el hambre, la falta de trabajo y todas estas cosas. Fíjense cómo a lo largo de la historia el ser humano se refugió en la ficción, en las historias, en los cuentos, para tratar de consolarse de la realidad que tiene. Piensen ahora, por ejemplo, en nuestro encierro de pandemia, cómo recurrimos a la ficción, esta vez en formato cine o en formato de Netflix, para paliar un poco todas estas cosas que no son como nosotros desearíamos que fueran. O por ejemplo, a lo largo del siglo XX, con este tipo de cuento maravilloso, tuvo una vuelta de tuerca y se convirtió en los relatos de superhéroes, ¿sí? Un superhéroe que tiene un poder extraordinario y que puede transformar la realidad para que sea más justa. Bien, hasta aquí entonces las características del relato maravilloso, del cuento maravilloso. Repito los textos que vamos a ver. En primer año, el cuento de La Bella Durmiente del Bosque, la versión de Charles Perrault. Repito este concepto de que no hay un autor, sino que es un recopilador que le das un formato parecido a lo que, eh, parecido a lo que era, con algún toque personal. Vamos a ver también esta historia de Abdullah, el mendigo ciego, que está tomada de Las Mil y Una Noches. Y en segundo año, un fragmento de Aladino y la lámpara maravillosa, que también está tomado de Las Mil y Una Noches. Les dejo en la asignación las actividades.